Bienvenidos, qué gusto que nos acompañe en este primer programa de Saber para Decidir, proceso electoral 2011. Ya arrancó el proceso electoral en el Estado de México, con ello esta serie de programas en donde conoceremos un poco más de lo que esto significa y también de la importancia del voto de los ciudadanos. Los invito a ver el siguiente reportaje para entrar de lleno a la charla con nuestros invitados. ¿Para qué sirve un proceso electoral? Una democracia se caracteriza por la renovación periódica de autoridades políticas a través de elecciones, donde los ciudadanos votan por candidatos de su preferencia. Lo que se conoce como proceso electoral son las actividades para organizar esta votación, así como para declarar la validez de sus resultados. Se trata de actos definidos por la ley en donde participan autoridades electorales, partidos políticos y ciudadanos. En México, este proceso, federal o local, comprende comúnmente 3 etapas: preparación de la elección, jornada electoral, resultados y declaración de validez. Y por lo que toca a los actos preparatorios, estos consisten primordialmente en contar con un padrón actualizado y una división del país en distritos y secciones que servirán para distribuir casillas de votación de manera homogénea de acuerdo al número de población. Diseñar y producir la documentación y materiales que serán necesarios para depositar las boletas en urnas y llevar las constancias y actas del día de la elección. Seleccionar de manera aleatoria a aquellos ciudadanos que, una vez capacitados, fungirán como funcionarios de casilla para recibir y contar los votos. Otorgar las prerrogativas que requieren los partidos. Realizar un registro de candidatos que harán proselitismo durante cierto periodo. Y contar con aquellos mecanismos que darán cuenta de resultados electorales oportunos. El desarrollo de la jornada electoral es la culminación de la preparación y organización durante el día que la ley establece para llevar a cabo la elección. Comienza con la instalación de miles de casillas y concluye con los actos que cierran la votación y preparan los conteos. Por último, está la difusión del conteo de votos realizado por los propios funcionarios de casilla, la validez de estos resultados a través de los llamados cómputos distritales y la declaración final de resultados. De esta manera, el voto se convierte en el instrumento más preciado para el funcionamiento de una democracia representativa. Es la forma primera de participación de todo ciudadano para elegir a sus gobernantes o para ser electo. Además, el voto es un derecho fundamental porque provee una base de igualdad política a todo ciudadano, sin importar su condición social. Me da mucho gusto recibir en esta ocasión al doctor en Administración Pública, José Martín Vilchis. Él es consejero electoral del Instituto Electoral del Estado de México. Bienvenido, doctor, gracias por estar con nosotros. Al contrario, Elisa, muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a tu auditorio en una etapa tan importante de nuestro proceso electoral. Estoy de plácemes. Muchas gracias y también de plácemes porque vamos a tener una charla en donde abordaremos estos temas del proceso electoral y también con un experto en la materia, el licenciado en Derecho Samuel Espejel Díaz González. Él es profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UAM, de la Universidad Autónoma del Estado de México, pero además, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy amable por tu invitación. Con mucha experiencia en las áreas no únicamente de la docencia, sino también de los procesos electorales en el Tribunal Electoral y en el propio Instituto Electoral. Electoral. Propio instituto. Muchísimas gracias por acompañarnos. A tus órdenes. Y nos acompaña el analista político Sabino Bastidas. Muchas gracias, Sabino, por estar con nosotros. No, me da mucho gusto estar contigo y con nuestros amigos en este programa. En este momento en donde además ya se han registrado las candidaturas y ya ayer arrancaron las campañas políticas. Entonces, un momento muy interesante dentro del propio Instituto Electoral. Doctor, ¿cómo evaluaría lo que se está viviendo en estos momentos el día de hoy en el instituto? Yo creo que este arranque de campaña es resultado de una serie de trabajos que han llevado a tener al instituto preparado, a mi criterio, para abordar la campaña y llegar a un resultado positivo
el 3 de julio, que positivo es que la gente vaya a votar, que superemos los históricos de votación, que nunca han sido del 50% en elección de gobernador. En las dos últimas elecciones no hemos llegado al 50%. Por eso, si alcanzamos 50% nosotros, consideramos que tendremos una meta que, aunque parezca conservadora, es realista, ¿no? Pero en estos momentos, ¿ha pasado el punto más álgido o realmente viene ahorita lo más difícil en promoción del voto y en preparación de todo lo que platicamos también en la cápsula introductoria? ¿Cómo evaluarían la situación del día de hoy del instituto? ¿Viene ya lo más fácil o no? No, yo creo que viene la etapa más importante para el ciudadano, porque los candidatos le tienen que dar a conocer cuál va a ser su programa de gobierno en caso de que ganen el voto, preferentemente, ¿no? Sí. Si eligen la denostación como método de campaña, pues yo creo que no iremos por el lugar correcto a mi criterio. Sí. Creemos que va a ser una campaña que, por ser tan corta, de 45 días, va a permitir que los candidatos se concentren más en promover su plataforma electoral y lo que harían siendo gobernantes que la denostación. Esperemos. Samuel, yo en tu experiencia, sí, adelante. Sí, mira, yo creo que tocas una parte de las más importantes del parte del proceso electoral. O sea, nosotros vamos a tener en estos días las campañas electorales, como lo está diciendo ahorita el señor consejero, pero atrás de las campañas electorales hay toda una estrategia partidaria que va tendiente a fortalecerse como una oposición o como una postura que será después de las elecciones. Sí. Es decir, en este momento vamos a estar observando qué sucede en las campañas y van a surgir el conjunto y el gran paquete de quejas que administrativamente se presentarán en el instituto para preparar una posible apelación e impugnación de los resultados electorales. Esta es una cosa que la sociedad no conoce prácticamente, ¿no? Por otro lado, entramos en la otra fase que es muy interesante, es decir, cómo hacer casar o coincidir dos ámbitos que aparentemente se encuentran separados. Nosotros tenemos el ámbito de la política, ahí están los políticos, las autoridades electorales, todo el grupo que se encarga de las elecciones. Y por otro lado estamos nosotros los ciudadanos, completamente a lo mejor interesados o desinteresados del proceso. Y me quedo con esta última reflexión, cómo hacer coincidir estas dos esferas de lo político y lo público, si podemos denominarlo de alguna manera, o lo social y lo político. Sabino, y además en este contexto de elecciones 2011 en el Estado de México. Mira, yo creo que todo proceso electoral tiene algo de festivo también. Las campañas también son una fiesta, son un ejercicio de contraste, son un momento interesante para la sociedad, aunque la gente no vaya a participar eventualmente o no vaya a votar. La gente se involucra y opina, y en sus reuniones se vuelve tema de conversación, empieza la fiesta, me refiero a que la gente participa, va a los foros, va a los mítines, empiezan a tener a su candidato o no, toman la decisión de si van a ir a votar o no. Entonces, realmente es la parte de contienda, es la parte de choque de ideas, de choque de propuestas, hay expectativa por ver cuál es la frase de uno, el eslogan del otro, empiezan los tiempos en televisión y en los medios de comunicación, se empieza a calentar y tres, cuatro, 5 equipos de campaña empiezan con sus mejores artes a tratar de motivar, y el Instituto Estatal Electoral a promover el voto, a generar ambiente. Además, es una elección muy relevante, es un estado muy importante, es muy relevante políticamente. No es una elección que solamente vaya a ver el Estado de México, es una elección nacional en términos de interés por muchas razones. Vamos a hacer una pausa y al regresar volvemos precisamente con este tema, el interés que ha generado esta elección en el Estado de México. Volvemos. Sabino, comentabas al finalizar el bloque anterior de la importancia de estas elecciones, por lo menos también en la expectativa ciudadana a nivel nacional de lo que va a pasar en el Estado de México. Muchos utilizan la frase de que es un laboratorio de lo que será el 2012.
¿Podemos hablar de esto? ¿Hacer esa analogía o realmente...? A mí personalmente no me gusta equiparar la elección del Estado de México con un laboratorio. Los resultados no son predictivos, no lo han sido en las últimas elecciones. Nos sirve mucho a los analistas políticos para ver cómo empiezan los partidos a desplegar estrategias de comunicación, hacia dónde van, qué es lo que quieren hacer, cuáles son las primeras ideas que se presentan. Y es muy importante como un termómetro, porque finalmente se trata de un estado con 15 millones de habitantes y un padrón de más de 10 millones 600, me dirá el consejero. Sí. Entonces, un padrón tan importante, pues evidentemente es relevante para la elección 2012 y eso sí le importa a todo el país. Pero esta es una elección que está trayendo el interés, porque son actores nacionales, porque los candidatos son muy importantes, porque los actores políticos en el tablero son relevantes y todos vamos a estar muy atentos a lo que va a pasar. Y yo sinceramente creo que sí será una elección en donde se supere ese 50%. La última elección se tuvo el 42% de participación, la anterior de gobernador 46%, pero en las elecciones intermedias la participación ha sido mayor y tengo la impresión de que habrá la competencia y la competencia genera ese afán por participar y yo sí creo que superaremos ese porcentaje. ¿Por qué es mayor en las intermedias la participación ciudadana? Es atípico. Normalmente en las elecciones, en los patrones mundiales, es atípico. Las elecciones de Congreso o las elecciones intermedias suelen ser de menor participación que las elecciones del Ejecutivo. Aquí ha sido un patrón atípico en la media nacional y en la media de las elecciones locales. Pero es para esta vez quizás, Elisa, perdón, porque fue del 52%, como bien dicen la de diputados y presidentes municipales, fue más alto, lo que no solía ser, que la de gobernador la última. Pero ahora acuérdense que las dos últimas elecciones de gobernador de este año, en Baja California Sur y en Guerrero, solían ser estados que tenían votación muy baja. Y ahora ambos superaron el 50% y Baja California llegó al 60%. Si eso lo tomamos como elemento para el estado, quizás logremos superar el 52% de la elección del 2009, como bien dice Sabino. Yo en lo que podría contrastar un poco con él es en el tema del laboratorio que es el Estado de México. ¿Qué opina? Yo creo que he visto como la entidad federativa que tiene el mayor número de votantes, una infraestructura económica grande, un ejército de ciudadanos organizando las elecciones, 125,000 en mesas de casilla, 2 millones de personas insaculadas, es decir, puestas en la computadora y seleccionadas, 2 millones para después llegar a 125,000. Es en cifras, en volumen, muy fuerte, ¿no? Yo creo que en unos años se va a acercar al 20% del padrón total. Bueno, no tanto, pero anda en una proporción alta. Con esos elementos es con los que a lo mejor algunos juzgan que por eso es un laboratorio, ¿no? Lo que pasa es que finalmente media muchos meses entre la elección del Estado de México y la elección presidencial, no hay candidatos, entonces eso es lo que cambia mucho el tablero y el escenario para la elección. Pero también la gente está al pendiente, sí, por el tema de la magnitud de lo que significa una elección, en su aspecto más práctico, como comentaba consejero, pero también en el tema político, genera mucha expectación. Sí, mira, bueno, no hablemos de laboratorio, hablemos de punto de referencia. Y este punto de referencia es muy, muy connotable. En 96, por ejemplo, es el preludio del parteaguas nacional. Es decir, es cuando se pierde la hegemonía por parte del revolucionario institucional y curiosamente en elecciones intermedias. Sí. Lo observamos en este momento. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué vamos a observar? Vamos a observar estrategias de partido. Pero ¿en qué condiciones se nos van a dar estas estrategias de partido? Han cambiado las condiciones gracias a las reformas al Código Electoral y ahora me pregunto, si ya no tenemos acceso a medios de comunicación, respuesta, tenemos que hacer campañas de a pie. Y vamos a ver ahora qué experiencias, qué estrategias van a utilizar los partidos y cuáles son los partidos que tienen experiencia en campañas de a pie y de voto por casa, de promoción de voto por casa, porque ya los medios de comunicación están cooptados por el IFE y serán segundos los que tendrán los candidatos, pues quizá para presentar su figura. Ahí está una referencia, ahí la vamos a vivir. Uno de los elementos nuevos es este papel de las redes sociales, que realmente lo hemos visto en elecciones extranjeras, pero
pero no hemos visto cómo funcionan en una elección tan importante como urbana, donde hay 15 millones de habitantes con un gran acceso a medios, con gran acceso a teléfonos celulares. Entonces, quizás una de las cosas novedosas e interesantes será cómo los tres partidos políticos grandes, pero cómo los demás, cómo todos los actores, cómo la sociedad civil, cómo el propio instituto promueve el voto. O sea, es para los analistas un gran momento de análisis, ver cómo se comportan los estrategas en las campañas de Internet. Para mí esa es una de las novedades que yo tendría como expectativa personal. En donde está esta parte de los estrategas y de las campañas, y la contraparte que es la participación ciudadana, que también a su vez modifica todas estas estrategias. Sí, es cierto, lo que dicen de Internet es muy cierto, y el papel de los institutos es también interesante. Los institutos estamos medio chimuelos para sancionar los excesos de los partidos políticos en la red. ¿Por qué, consejero? Platíquenos. Los únicos que tienen dientes y medio recortados es el IFE, que es el que administra los tiempos del Estado. Sí, y en la red todavía no es muy claro qué se puede hacer, ¿no? Bueno, yo celebro enormemente, yo ahí soy un liberal. Entonces, que sea un espacio abierto. A mí me parece, abierto, yo creo en la absoluta libertad y que los espacios abiertos y que la gente diga, afortunadamente no van a tener capacidad ningún instituto local electoral nunca de controlar la red. Eso sería, a mi juicio, retardatario de muchas otras cosas, y es una muy buena noticia que teniendo ellos los tiempos muy establecidos en la televisión y en el radio, las redes sociales se comporten en un espacio libérrimo en donde vamos a ver de todo y que la gente norme su criterio. Yo no tengo yo le pondría matices a ese comentario también. Sí. Otra polémica. Bueno, ¿le parece, consejero? Sí, hacemos una pausa y volvemos con ese matiz que nos interesa escuchar. Consejero, iba a matizar el comentario de Sabino. Sí, es que hay dos modelos de libertad de expresión que se han discutido mucho, el del mercado de las ideas, la libertad absoluta, o el modelo más republicano, que reclama una posibilidad de coartar los mensajes y propaganda negativa. A mí me gusta más incluso en la red, incluso en redes, en Internet. No en la red, porque es incontrolable. Es incontrolable. El futuro del control de la red es imprevisible. Clinton trató de regularla, fracasando 2 veces ante su Congreso. Bueno, allá en Oriente lo hicieron bien. Hay países no democráticos que controlan bastante, no democráticos. Pero yo creo que el modelo de libertad de expresión absoluta, dadas las condiciones de violencia en el país y quizás de carencia de valores, puede motivar a que vayamos más hacia el camino equivocado, sin ser moralista, ¿no? Yo simplemente nunca he encontrado el órgano, el consejo de sabios que me diga cuándo algo es negativo. Entonces, como no lo he encontrado, cuando encuentre a alguien con un criterio que me diga qué es negativo, entonces aceptaría que alguien... En ese sentido soy muy liberal, entonces ahí yo digo que el límite pues es el cumplimiento de la ley, ¿no? Sí, que hay puntos muy claros también en nuestra Constitución. A la gente que mienta, cóbrenle y que les cueste dinero, pero la gente que mienta, pero que se diga lo que se tenga que decir. Y yo creo que va a ser una elección muy... Yo tengo una gran expectativa de que va a ser una elección de mucho contraste. De los equipos están preparando muchas cosas. ¿Puede haber sorpresas en ese sentido, Sí, claro. Samuel? Mira, yo creo que la ley aquí está caminando por dos vertientes, y por un lado está cooptando, está cortándole espíritu a la democracia, o sea, tanto espíritu reformador para dar vida democrática que ahora limitamos en el ejercicio democrático y en el ejercicio de la expresión. Tú mismo están marcando aquí, mis compañeros, mis amigos, están marcando el problema de las redes. Sí. Está coordinado y está cooptado ya toda la cuestión de los medios de comunicación, radio y televisión, vía IFE, con revisión de spots, y por qué no pensar alguna censura que por ahí pudiera tener. Y ahora nos vamos que las leyes dentro de la propaganda les exigen que sea biodegradable, que sea propaganda que no sea fijada en tal lado, y entonces yo me pregunto, ¿cómo van a hacer campaña? Si los mítines tengo que pedir permiso para la plaza, tengo que anunciar que voy a decir, si en la propaganda no la puedo fijar aquí o acá, si ciertas personas no pueden utilizar la propaganda de utilitarios, digo yo, ¿cómo van a hacer propaganda los partidos? La democracia se hace con CIS, no con nos. Entonces yo creo que entre más libre sea una democracia, más espontánea irá creciendo.
A mí me parece un apunte que hay que tener en este proceso electoral es la importancia de que un proceso electoral de esta proporción y magnitud se abra paso en un ambiente tan difícil del país, que se lleve a cabo, que la democracia se abra paso, que siga adelante. Creo que dentro de las malas noticias de fosas y de todo esto con lo que estamos viviendo todos los días. Bueno, en contraste está lo que estás diciendo, que la participación que ciudadana. La democracia se abra paso, que la gente tenga ganas, que diga, que reclame, que exija. Está elevando los incentivos a los políticos a hacer más, a ser mejores, a presentar iniciativas. Yo creo, le apuesto a la democracia como modelo. Yo creo que hay que hacer un poco, déjame ponerlo en términos místicos, profesión de fe democrática, profesión de fe republicana, apostarle a que la democracia en medio de un ambiente difícil, de todas maneras el ciudadano quiere, hay gente que quiere y que la gente va a ir a votar y va a ir a participar. Yo creo que los demócratas convencidos tenemos que tener ese entusiasmo. Oye, mítico laico. Absolutamente, absolutamente. Es que me quedé aquí absolutamente, no te preocupes. Estoy hablando de valores republicanos y absolutamente democrático. Y la fe también es absolutamente laica. Bueno, y ya que estamos en estos temas, en ciertas categorías en donde estamos atentos los ciudadanos, pues estamos en un ambiente muy futbolero en estos momentos. Y consejero, por ahí le comentaban que ustedes, como Instituto Electoral del Estado de México, serían los árbitros de la semifinal. ¿Está de acuerdo con esto? Eso decían en reunión con los consejeros electorales nacionales, 3 de ellos que se encargan de radio y televisión, decían que nos tocaba eso, arbitrar la semifinal. Y entre broma y guasa les decía que a lo mejor nos toca la final adelantada, ¿no? En este proceso. No, pero lo que dice Sabino es un polemista interesante. Sí. Ahora, ¿qué han dicho los tribunales cuando los partidos usan propaganda negra? ¿Los han sancionado o no? Para saber si los tribunales van a adoptar el criterio de libertad absoluta de expresión o el modelo más republicano controlador, por llamarlo de alguna forma. Pero estamos en el inicio... y saben que han juzgado de forma distinta casos claro, parecidos, han ido de un lado a otro. ¿Y qué entonces, va a pasar ahí en esta tensión? Que los jueces, según la presentación que hicieron hace poco en el Instituto Especialistas en Libertad de Expresión, calculaban que en el 12 íbamos a ver un modelo de libertad de expresión muy fuerte. Sí. A mí yo tengo sus asegúnes para lo óptimo de eso, pero es lo que dicen ellos, ¿no? Estamos en el inicio. Realmente la alternancia en México en la presidencia de la República empezó en el año 2000. Todo este debate democrático, estamos hablando de primeros años. Falta muchísimo todavía. La democracia mexicana y las 32 democracias locales, porque no es una sola democracia, la democracia nacional es una parte de la democracia, pero hay 32 realidades locales que han tenido su dinámica, su evolución institucional, sus ritmos, sus propios partidos en ocasiones, su innovación en términos democráticos. Entonces yo creo que estamos viviendo los primeros tiempos de una democracia a la que le falta mucho por crecer. Evidentemente hay la tentación regulatoria, el deseo de buena fe, y creo que es de buena fe en todos los casos cuando quieren que no aparezcan estos mensajes negativos. Yo creo que no hay que temerle, yo creo que hay que sancionar, que les cueste dinero cuando mientan, pero de ahí en fuera, que se debata, que se diga, que se discuta, y el que se sube, el que se mete a la cocina, que se aguante el calor, hombre, pues el que se ríe se lleva, pues si se lleva se aguanta. Si te metes a la política, aguántate, y que aguanten carros y carretas. Creo que la democracia adulta, estamos en la democracia adolescente, en la democracia inicial, pero la democracia adulta nos llevará a esquemas de mucho mayor tolerancia. Además, las redes sociales y otros esquemas tecnológicos harán prácticamente imposible esquemas de regulación, apuesto a ello. Este primer programa nos emplaza para seguir debatiendo, analizando y conociendo sobre estos temas para poder decidir de manera adecuada. Sin duda, este es uno de ellos, el de la regulación, las redes sociales, y les agradezco, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este arranque de la serie Saber para Decidir, Proceso Electoral 2011. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias a ustedes. Los espero en el próximo programa. Hasta entonces.